Hola mis amores, ¿cómo están hoy? Espero que hoy se encuentren súper bien. El día de hoy les traigo un video que sé que les va a gustar muchísimo porque les encanta esta sección del canal. Antes de comenzar el video, por favor no olviden darle like, suscribirse acá abajo en el botón rojo y comentarme. Y tampoco olviden seguirme en mis redes sociales, que se las voy a dejar a lo largo de este video. Otra cosa que quería recordarles es que hay sorteo. Los pasos que tienes que seguir están en el video anterior, se los voy a dejar por aquí arriba. Y antes de comenzar todo esto, quiero enviarles saluditos a todas esas personas que me lo pidieron en el video anterior, que la verdad es que son muchísimos. A jugar con Noel, te mando muchísimos besos y abrazos desde aquí. Alexa Love, también te mando muchísimos besos y abrazos y muchísimos saluditos. A Beatriz Plaza, también te mando muchos saludos desde aquí y un besito. A Fátima López, también te mando muchísimos besos y abrazos desde aquí, preciosa. A Joy D también te mando muchísimos besos y abrazos. A Verusca Salas también te mando muchísimo amor desde aquí y muchísimos saluditos. A Astrid Gastelum también te mando muchísimos besos y abrazos y muchísimos saludos desde aquí, preciosa. Y a las personas que me quedaron por saludar, los voy a saludar en el video del domingo. Lo que pasa es que son muchísimos saludos y me van a hacer la intro súper larga y de verdad no quiero que sea muy larga, pero bueno. Y quiero decirles también que voy a estar saludando a todas las personas que compartan mis videos en Facebook, porque yo esto de verdad lo hago con muchísimo cariño. Esto es algo que yo me lo tomo como un trabajo y lo hago con todo el cariño del mundo para ustedes, pero también quiero que ustedes me ayuden a mí. Entonces voy a estar solamente saludando a las personas que compartan mis videos de mi página de Facebook, que como saben se las voy a dejar a lo largo del video. Y bueno, nada, ahora sí vamos a comenzar y espero que les guste muchísimo este videito. Ok, primero vamos a comenzar así por el principio para que entiendan bien todo este rollo. El día de hoy les voy a hablar sobre mis experiencias paranormales que he tenido con mi abuelo, pero no es que he tenido en compañía de él, sino que él es el que ha causado todas estas experiencias paranormales. Primero quiero decirles que mi abuelo es masón. Para los que no saben, la masonería es como una sociedad secreta internacional y mi abuelo se metió en este mundo muchísimo antes de que yo naciera. O sea, yo no tenía ni siquiera pensado nacer y mi mamá estaba muy pequeña cuando mi abuelo se metió en la masonería. Mi abuelo, antes de que yo naciera y cuando mi mamá estaba pequeña, era una persona muy normal. Él era una persona normal, o sea, era una persona alegre, que no le deseaba mal a nadie, era una persona chévere. A medida que fue pasando el tiempo, a medida que él se fue como introduciendo más en este mundo de la masonería, él empezó a cambiar muchísimo. O sea, su actitud era muy diferente a la persona que era antes de eso. Ok, ahora que saben esto, tienen que saber otra cosa. Mi abuelo en Venezuela era actor. Para los que ya me conocen, pues sabían eso. Mi abuelo trabajaba en Venezuela en un canal que se llamaba RCTV y él hacía novelas, o sea, él actuaba en novelas en ese canal RCTV. Antes de él empezar a trabajar en los canales nacionales de Venezuela, él hizo una película titulada Florentino y el Diablo. A él lo eligieron, él hizo el casting, lo eligieron para hacer esa película y todo esto pasó antes de que yo naciera. O sea, creo mi mamá estaba embarazada cuando él rodó la primera parte de la película y la segunda parte la rodó cuando yo nací. Cuando él rodó la primera parte de la película, esa película la grabaron en Barinas, que es un estado de Venezuela, y mi mamá, mi abuela y mi tío pensaban que a mi abuelo se le habían cruzado los cables porque cuando él llegó del primer rodaje, él como que se había metido muchísimo en el personaje y se estaba comportando como más extraño de lo que ya se estaba comportando. O sea, él estaba teniendo comportamientos súper raros y después de grabar la primera parte de la película se empezó a comportar como diferente. Cuando ellos estaban en pleno rodaje de la película, ellos tuvieron que parar porque empezaron a pasar cosas muy raras cuando ellos estaban grabando esta película. Y cosas raras me refiero a que escuchaban ruidos extraños en el campo, que el caballo que le tocaba montar a mi abuelo no quería que mi abuelo lo montara. Eran cosas muy raras. Luego de esto cortaron el rodaje de la película y él se regresó a la ciudad donde nosotros vivíamos, que era en Mérida, y su comportamiento pues empezó a empeorar. Para los que me conocen, para los que fueron a mi casa alguna vez en sus vidas, saben que en mi casa siempre pasaban cosas extrañas, pero era algo extraño primero porque ese apartamento era totalmente nuevo. O sea, nadie vivió en ese apartamento antes, no pasó algo extraño antes, ni mucho menos. Pero después de que me vuelvo a rodar esa película y después de que se metiera lo de la masonería, en ese apartamento empezaron a pasar cosas muy raras. Ok, les voy a contar la primera experiencia
experiencia que pasó después de que él llegó del rodaje de la película. Apenas él llegó del rodaje de la película, estaban mi abuela y él en la casa y decidieron salir a la casa de una sobrina de mi abuela. Cuando ellos llegaron a la casa de la sobrina de mi abuela, pues saludaron a la gente que estaban ahí, se quedaron ahí un ratito y al rato llegó una señora, saludó y automáticamente después de saludar ella desapareció y se fue al baño. Cuando ella estaba en el baño, la sobrina de mi abuela entra al baño a preguntarle como que qué te pasa y la consigue rezando el rosario. Y la sobrina de mi abuela le preguntó que pero ¿por qué le pasaba? ¿Qué por qué estaba ahí? Y ella le dijo que cuando había visto a mi abuelo no había visto una persona normal, sino que había visto al mismísimo diablo. Luego de que eso sucediera, en mi casa mi abuelo y mi abuela tenían discusiones como muy seguidas y en una de esas mi abuelo discutió con mi abuela y mi abuela se encerró en el cuarto. Mi abuelo se fue y justamente después de haberse ido, mi abuela empezó a escuchar cómo los muebles, o sea los sofás de la casa se estaban moviendo. Tiempo después nací yo y después de yo nacer, estando yo bastante pequeña, o sea estaba de días de nacida, les voy a hacer como un plano así. Este es el cuarto de mi abuela y diagonal estaba el cuarto de mi mamá. Mi abuela y mi abuelo estaban acostados en la cama y la cama de mi abuela estaba justamente pegada a esta pared que podía, o sea ella acostada podía ver hacia el cuarto de mi mamá y justamente cuando ella miraba hacia el cuarto de mi mamá podía ver la cama de mi mamá y mi cuna. En ese momento mi abuela miró hacia el cuarto, mi mamá estaba dándome la espalda a mí, o sea estaba dándole la espalda a la cuna y mi abuela ve entrar por la ventana una mujer vestida de negro con el cabello blanco caminar hacia mi cuna y luego de ir caminando hacia mi cuna esa mujer se agachó y como que me dio un beso y mi abuela en el momento que iba a gritar yo como que tiré una alarido así de ¡ah! Y me puse a llorar. En mi casa constantemente pasaban ese tipo de cosas cuando él estaba en la casa. Cuando mi abuela y mi abuelo se separaron, eso dejó de pasar. Y solamente pasaba cuando mi mamá, mi tío o yo teníamos algún tipo de problema con él. Empezaban a mover cosas, se prendían las hornillas de la cocina. Lo escuchábamos hablar porque lo escuchábamos como aquí en el oído. Por ejemplo, yo muchas veces lo escuché que me dijera Sara y él no estaba en la casa. O sea, era algo como que pasaba muy recurrentemente. Otra vez que pasó algo así súper extraño fue cuando nosotros teníamos bueno, era tío abuelo mío, pero era tío de mi mamá. Teníamos un tío que tenía cáncer. Cuando él le diagnosticaron de cáncer, él casi no se dejaba ver por la familia porque no quería que lo vieran en ese estado. Pero cuando empezó a agonizar, obviamente él se dejó ver, ¿saben? Se estaba muriendo. Y mi familia estaba como alrededor de él. Y mi abuelo, al rato de que pues avisaron de que él estaba muriendo, llegó. Él como que se le acercó. Y cuando mi abuelo se le acercó, mi tío empezó a decir que por favor le rezara las letanías. Entonces la gente que estaba alrededor de él, que era familia de nosotros, empezó a rezarle. Y él empezó a decir que él no iba a morir en paz si mi abuelo seguía presente ahí. O sea, mi abuelo salió de la habitación en donde mi tío estaba y automáticamente cuando salió, mi tío murió. O sea, en cuestión de segundos, mi abuelo salió y mi tío murió. En mi casa pasaban siempre, como les digo, siempre cosas súper raras cuando mi abuelo estaba ahí. Y cuando no estaba, pasaban también cuando discutíamos con él. No tenía porque aún está vivo, pero tiene unas energías súper fuertes y súper oscuras. Mi mamá me dice a mí que él confundió mucho las cosas porque él leyó tantas cosas oscuras, tantos libros oscuros, que llegó un momento en el que su mente se saturó y hizo cortocircuito, o sea, literal. También quería contarles lo que pasó cuando mi papá falleció. Mi papá ya tiene 6 años de fallecido. Mi papá murió en un accidente de tránsito en México, lo atropellaron. Mi papá y yo no teníamos, o sea, yo conocí a mi papá cuando estaba muy grande y la conexión que él y yo teníamos no era una conexión que uno dijera wow, pero sí, o sea, yo lo quería. Al poco tiempo que pude compartir con él, pues sí, lo quería porque pues era mi papá, a pesar de que lo hubiese embarrado tan feo, era mi papá. Y por lo tanto, o sea, apenas nosotros nos conocimos, la relación de él y yo era súper linda, hasta que llegó un tercero y ese tercero fue la novia de él, como que nos separó y bueno, es una historia bastante larga. Mi papá vivía en Caracas y luego se fue a vivir a México. Cuando él estaba viviendo en México, él y yo perdimos muchísimo como la conexión, o sea, él y yo casi no hablábamos, ni hablamos tan seguido. De pasar a hablarnos todos los días porque él me llamaba diariamente, pasamos a no hablarnos casi nunca. Ya existía WhatsApp, PIN y Messenger, todavía estaba la cosa está en Messenger, pero él y yo casi no hablábamos, o sea, éramos muy puntuales las cosas que hablábamos. Y como 2 días antes de que él falleciera, él me escribió
escribió por WhatsApp. Empezamos a hablar por WhatsApp y de repente él me dejó de escribir. Yo me acosté a dormir y al día siguiente, en la noche, yo empecé a hablar con mi mamá de mi papá, de que me había parecido súper extraño que él me hubiese escrito, que no sé, me parecía raro que me hubiese escrito en ese momento cuando él y yo no hablábamos ni era una fecha importante, porque él ya como que había tomado la decisión de escribirme solamente Navidad, días feriados y cumpleaños. O sea, esa noche yo me empecé a sentir súper mal y me empezó a doler muchísimo la cabeza y me empezó a doler, o sea, como una punta aquí que me traspasaba, era como que se sintiera que me estaban traspasando el cuerpo. Y mi mamá empezó a ver súper borroso, empezó a ver muy borroso y yo, no sé, me sentía mal, me sentía rara, me sentía extraña, me sentía súper pesada y me acosté a dormir. Y soñé con él y con mi mamá. Soñé que ellos me habían regalado un carro o algo así. Yo me despierto, me voy a clase. Yo tenía, en el primer bloque tenía unas materias y al último bloque tenía educación física. Yo tenía que entregar un trabajo de educación física y casualmente ese trabajo se me había quedado en la casa. Y mi mamá me llama como a las 11 de la mañana y me dice: hija, voy a subir a llevarte el trabajo de educación física. Y pasaron como 15 minutos, nosotros ya estábamos en la cancha del colegio y mi mamá me llama y me dice: Sara, pásame a tu profesor. Y su voz no era como una voz de normal, así de tranqui, sino era una voz preocupada. Yo le pasé a mi profesor y mi profesor le cambió la cara, le cambió el semblante de la cara de una vez. Fue como: ah, sí, no, de una. Y él me dijo: no, mira, necesito que vayamos a que agarres un taxi. Bueno, fuimos, yo agarré el taxi, me fui para mi casa y estaba súper preocupada porque pensaba, no sé, qué le había pasado algo a mi perro, que le había pasado algo a mi abuela, no sé. Yo llego a mi casa y había un poco de gente que yo no conocía, estaban unas tías que yo no conocía, o sea, yo de mi familia paterna tenía muy poco contacto con ellos, o sea, era con gente muy puntual con la que yo tenía como contacto, pero de resto. Y me dijeron que mi papá había fallecido, que había tenido un accidente. Y fue como que todo se fusionó y yo dije: mierda, o sea, todo lo que yo sentí anoche era lo que a mi papá le estaba pasando. Y luego fue que me dijeron: tu papá tuvo un accidente y él llegó vivo al hospital. O sea, eso quiere decir que todos los malestares que mi mamá y yo estábamos sintiendo eran como mi papá tratándonos de decir: hey, me pasó algo. Y eso a mí es algo que se me paran los pelos. Es una experiencia que jamás se me va a olvidar. Fue súper horrible, súper... Y bueno, pues sí, eso era lo que les quería contar. Si quieren más historias así, tengo un montón, porque con mi abuelo me pasaban muchísimas, ya que él está como muy metido en el mundo de la masonería, de la santería, de la brujería, de cosas negras, oscuras, y gracias a eso pues siempre en mi casa pasaban cosas raras y siempre he tenido como muchas experiencias de ese tipo. Y pues quería contarles, ya que me habían pedido esto, quería contarles lo de mi papá, lo que yo sentí cuando mi papá falleció. Espero que les haya gustado este video, coméntenme aquí abajito si quieren que siga haciendo este tipo de historias. Los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Les mando muchísimos besos y ya saben que nos vemos en un próximo video. Bye.